al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero Él me amó. Y voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses. Ahorita vamos a estar en el capítulo 2, verso 12, y vamos a estar tratando el tema obedeciendo en presencia y ausencia. Es la palabra que está en el versículo 13, pero en el versículo 12. Y quiero leerles, hermanos, cuando hablamos de obediencia, ¿qué significa ser obedientes? ¿Cuánta gente obediente, hermano, hay aquí? ¿Cuánta gente, hermanos, cuántos de nosotros fuimos desobedientes cuando éramos niños y que nos costaban los chanclazos, verdad, hermano, de nuestra mamá? Alguien me platicó que en el Facebook salió la imagen de decían Feliz Día de las Madres, y aparecía la mamá con la chancla en la mano persiguiendo al niño, ¿verdad? Feliz Día de la Mamá. Vamos a leer este texto, pues, Filipenses capítulo 2, verso 12, y dice aquí, hermanos: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito, dice esta versión aquí. Entonces el versículo 12, hermanos, habla de obediencia. Quiero antes decirle qué es obediencia. Obediencia es, según el griego con que fue escrita la Biblia, obediencia es hapakú, que significa someterse bajo la autoridad de la enseñanza de alguien. También significa someter la voluntad a la autoridad, o también significa rendirse ante un superior. Eso es lo que significa obediencia. Y cuando el apóstol Pablo escribe, hermanos amados, cuando escribe el apóstol, dice así que, amados hermanos míos, había en el corazón de un sentimiento bien hermoso, hacia un cariño muy especial ante los hermanos. Y le dice, amados, dice, amados míos, ¿verdad? La carta a los Filipenses es la única carta que no tiene, hermanos, muchas introducción así como muy formal. Es una carta muy amigable que Pablo le escribe a los hermanos en Filipos. Y el propósito que él tiene al escribir esta carta, hermanos, es de alguna manera calmar las malas situaciones que estaban sucediendo en la iglesia. Sabe que en la iglesia de Filipos habían hermanos que se estaban peleando, ¿sí? Estaban agarrados del chonco, ¿sí? En la iglesia de Filipos, hermano, había hermanos que estaban viviendo ya en un materialismo muy acentuado. Hermanos que ya no vivían de acuerdo al evangelio. Y entonces aquí les recuerda el apóstol Pablo. Dice, ustedes han obedecido en mi presencia. Cuando yo fui a ustedes, ustedes eran obedientes. Y eso tiene mucho mérito. Pero ahora, hermanos, se convierte en algo especial
porque dice, ahora ustedes son obedientes en mi ausencia. Ser obedientes en ausencia, hermanos, es más difícil que ser obedientes en presencia. ¿Cuántos saben eso? Ser obedientes en presencia, cuando nos está viendo el jefe en el trabajo, eso tiene mérito, pero cuando el jefe se va, y entonces los trabajadores comienzan a flojear, que al cabo no está el jefe, ¿verdad? Y esto pasa también en los hogares, hermano. Esto pasa también en los hogares. Y que cuando estamos allí, nuestros hijos son obedientes. Pero cuando ya no estamos allí, hermano, los niños hacen lo que quieren. Pero lo bonito es que escuchemos que nuestros hijos sean obedientes aun cuando no estén delante de nosotros, y escuchamos cómo nuestros hijos se portan muy bien. Entonces, obedecer en presencia tiene mérito, pero tiene más mérito obedecer cuando nadie nos está mirando. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y ahora, hermanos, miren ustedes, cuando nadie nos está mirando, es importantísimo esto, hermano. ¿Por qué en algunos trabajos tienen cámaras, hermanos, para vigilar a los empleados? ¿Por qué? Porque la obediencia no es algo natural en el corazón de los seres humanos. No es algo que se nos da naturalmente, hermano. Tienen que andarnos cuidando para poder ser obedientes. Y fíjense ustedes, hermano, en las cosas del Señor sucede también lo mismo. ¿Verdad? Que aunque no está el Señor Jesús con nosotros presentes, hermanos, nosotros podamos seguir siendo obedientes aunque el Señor no está presente. Y ahora les dice, hermanos, ustedes han obedecido en mi presencia, pero ahora en mi ausencia. ¿Han oído ustedes, hermanos, ese refrán que dice, cuando el gato no está en la casa, los ratones, ¿qué? Se pasean. Cuando el Señor no está presente, como que los cristianos no se están portando muy bien. Y Pablo aquí hace esto, hermano, esta alusión. Quiero que ustedes sean obedientes, esté Él con nosotros físicamente o no lo esté. Esté yo con ustedes físicamente o no lo esté. Porque en ese momento, ¿dónde está el apóstol Pablo? Recuerdan que la carta a los filipenses es una carta de la prisión. Él escribió la carta a los filipenses estando en prisión. Entonces, hermanos, él ya no puede estar con los hermanos, pero les pide una cosa. Ustedes sean obedientes, hermanos. Ustedes vivan como cristianos, aunque no los estén cuidando a ustedes. Y hay tres, hermanos, mire, hay tres cosas que yo les quiero hablar a ustedes este día, hermano. Tres cositas que les quiero platicar a ustedes. Primero, hermanos, nos pone el ejemplo de Cristo. En el capítulo 2, hermanos, en el versículo 5 al 8, va a poner el ejemplo de Cristo. Cómo Cristo fue obediente. Y aquí van ustedes a ver, hermanos, lo primero que sucedió cuando hay obediencia, va a haber oposición. Ser obediente no es fácil, hermanos. Ser obediente no es una cosa que se nos da natural. Primero, porque no es nuestra naturaleza ser obediente. Y segundo, hermanos, porque hay a veces oposición. Hay cosas que están en contra de nosotros y que no nos permite obedecer. Por ejemplo, lo que dice de Cristo aquí. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los... ¿Quién? Los criminales. Cristo, hermano, es ejemplo de obediencia. Sin embargo, él tuvo mucha oposición para poder obedecer. Mucha oposición. Como vamos a tener nosotros oposición para ser obedientes. Y es que la obediencia, hermanos, no es natural en nosotros. ¿Cuántos de ustedes de niños, hermano, sus padres tuvieron que pegarle bastante? Levanten la mano. Yo levanto 2 veces porque a mí me daban, pero bonito, hermano.
Y fíjense, ahora uno piensa, ya estoy grande, ya estoy viejo y todo, y dice, ahora sí el hermano Carlos sí es obediente. Y no, porque tampoco ustedes son obedientes. Porque aunque somos grandes, hermanos, tenemos el problema de la desobediencia en nuestra naturaleza. Y entonces tiene que el apóstol Pablo recurrir al ejemplo de Cristo para decirles, hermanos, ustedes tienen que ser obedientes aún en la oposición, ¿verdad? Porque no es natural, porque va a haber cosas que van a ser obstáculos para obedecerles a ustedes. Porque es fácil obedecer cuando alguien nos está mirando, hermano. ¿Cierto o no? Por ejemplo, venir a la congregación y portarnos bien aquí, hermanos, es fácil. Nos preparamos para portarnos lo mejor. Y hasta nos peinamos para venir a la reunión, ¿cierto o no? Pero fíjense, hermanos, ser obediente no es fácil. Como aquel hombre que pasó el alto y se fue del largo. Eso pasa allá en Juárez, aquí casi no hay gente que no lo hace. Pasó de largo y el policía lo vio y se fue tras él, hermano. Y lo paró y le dijo, oiga, señor, ¿qué usted no vio el alto? Dijo, el alto sí lo vi, señor. Al que no vi fue a usted, ¿verdad? Entonces, no es natural en nosotros obediencia. Hay obstáculos, hermano. Jesús sabía, pues, que era fácil, que no era fácil obedecer. Él, hermano, dice aquí que él tenía bien clara su misión. Él sabía que había venido del cielo, ¿para qué? Para hacer la voluntad de su Padre. Y luego dice aquí, hermanos, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo tenía bien claro en su mente. Para poder ser obedientes a la ley de Dios, hermano, tenemos que ser bien claros en qué es nuestro propósito de vida, la misión por la cual estamos sirviéndole al Señor. Porque Jesús muchas veces, hermanos, que sufrió contradicción de pecadores, es decir, tuvo mucho en contra él, hermano, mucho en contra, de que podían haberle llevado a la desobediencia. Para él no fue fácil, pero tenía en la mente el propósito por el cual él había venido al mundo. Eso va a ser fácil para nosotros, hermanos, que nosotros podamos entender, vamos a ser obedientes porque hay un propósito, porque tenemos un llamado, hermanos, a servir a nuestro Dios, a cambiar esta generación en la cual nosotros vivimos. Bien claro lo que somos y la propuesta que tenemos hacia adelante. Entonces vamos a ser obedientes. Y fíjense, 3 oposiciones que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué nos es difícil ser obedientes, hermano? Una, la oposición que viene de fuera, hermano. Cuando los discípulos obedecieron al Señor de predicar el Evangelio, lo primero que pasó, hermanos, es que los metieron a la cárcel. Pero quiero que vean lo que ese texto dice de Hechos capítulo 5, hermano. Pero un ángel del Señor abrió la puerta para ellos durante la noche. Hay oposición externa, hermano. Gente, el ambiente de afuera no ayuda para que nosotros como hijos de Dios podamos ser obedientes. Pero mire, también el mal ejemplo de los hermanos de la congregación no ayuda a que seamos obedientes. Nos desanimamos cuando hay problemas en la iglesia. ¿Qué problemas había en la iglesia de Filipos? 2 hermanas estaban agarradas del chonco. ¿Cómo se llamaban esas hermanas? Capítulo 4, verso 2. Se llamaban Evodia y Sintique, hermano. Vamos a poner los nombres aquí. Carlos y Juan están peleados en la iglesia. Solamente puros problemas hay. Y usted es miembro de esta iglesia. ¿Le dan ganas a usted de ser obediente? ¿De estar en esa iglesia donde puros problemas hay?
¿Le dan ganas a usted de ser un buen cristiano y vivir conforme a las leyes de Dios? No, porque hay un mal ejemplo de los hermanos. Son obstáculos que se oponen a la obediencia. Pero también había, hermanos, un materialismo bien marcado en la iglesia. No es fácil ser obedientes porque hay cosas que pagar. Hay cosas que hacer, especialmente el día de adoración a Dios. Y esto, hermanos, lo dice el apóstol Pablo allí, mire, en Filipenses 3:18. Filipenses 3:18, hermano. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, ahora les digo llorando que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y luego cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿qué? Solo piensan en lo terrenal. Hay una influencia dentro de la iglesia que es el materialismo de la gente que solamente está pensando los recibos que hay que pagar, buscar la comida, porque una versión dice, hermano, solamente piensan en la barriga, llenar la barriga. Esto es una gran oposición, hermano, y es un efecto dominó que va haciéndonos pensar, no es posible ser obedientes a Dios. ¿Cómo quieres, hermano Carlos, que yo sea obediente si tengo que pagar esto, si tengo que trabajar, si tengo que cumplir con las cosas del mundo? No es fácil ser obediente, hermano. Se viene como una cascada sobre nosotros, hermanos, que no nos deja ser obedientes a Dios. Hay oposición, pero si tienes clara tu misión, si tienes claro tu propósito de vida y sabes que va de esta tierra a la eternidad, vas a poder ser obediente. Porque es difícil ser obediente cuando hay muchas cosas en contra, hermano. Un día mi esposa y su hermana fueron a la tienda y me dejaron a mí 6 niños. 6 niños me dejaron. Y no había teléfonos celulares para decir, ya me cansé, véngase por favor. No. Cuando llegaron después de 3 horas, hermano, o más quizás, hermano, a mí se me hacía una eternidad. Yo me jalaba los cabellos, hermano, porque unos brincaban en los sillones y otros en la cama, uno lloraba y el otro, hermano, le golpeaba. Era una locura, hermano. No era fácil cuidar a esos niños. Cuando usted tiene el problema de hermanos que son mal ejemplo, de la gente de afuera, el materialismo dentro de la iglesia, no es posible ser obediente. Pero hay un ejemplo, hermano, de vencer la oposición como lo hizo Cristo Jesús. Cristo fue obediente, aunque fue un obstáculo, la cruz fue para él, hermanos, el final de su obediencia. ¿Verdad? Y luego le dice ahí, hermano, le dice el apóstol Pablo aquí, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, no se intimiden, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Ustedes no se intimiden, sigan siendo obedientes, hermano. Obedezcan a pesar de que haya oposición. A pesar de que haya obstáculos, vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, sean hijos obedientes. ¿Qué vamos a hacer? Es difícil ser obedientes. Pero, porque dice aquí el texto, hermano, porque para nosotros el ser obedientes es indicio de salvación. La desobediencia es indicio de perdición, hermanos. Vivan conforme a la voluntad de Dios, compórtense como cristianos verdaderos, porque para ustedes ser obedientes significa ser salvos, aunque haya oposición. Número 2, hermano. La obediencia se aprende. Podemos decir, yo voy a orar para pedirle a Dios que me haga obediente. ¿Cómo se aprende la obediencia, hermanos? La obediencia se aprende, hermanos, cuando vienen los sufrimientos.
Miren, aquí dice el texto de Filipenses 2:8, hermano. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo obediente, aunque le costó la vida su obediencia al Padre. Se hizo obediente. Pero quiero que miren este texto, hermano. Bueno, como hijos, ¿qué? Como hijos obedientes, tú y yo somos llamados hijos obedientes. Dice, no se conformen a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia. No vuelvan a los pecados del mundo, sean obedientes, porque ustedes son ahora hijos. ¿Hijos de qué? Hijos obedientes, hermanos. Ustedes son hijos obedientes. Dije, ustedes son hijos obedientes. ¿Saben ustedes? Ustedes son hijos obedientes. Y mire lo que dice de Cristo, hermano. Voy a leer el texto ese de Hebreos 5:7. Dice de Cristo, ahí lo tienen ahí a un lado, hermano. Hebreos 5, 7 y 8. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Verso 8. Aunque era hijo, aprendió el sufrimiento. ¿Aprendió qué? Bueno, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Cristo, dice, hermanos, Cristo aprendió a obedecer. ¿Saben ustedes que Cristo no escogió su misión? ¿Saben ustedes que el Señor Jesús, hermanos, recibió la misión de parte de su Padre? Y la misión del Padre es la que Él vino a cumplir a la tierra. Nosotros no escogimos, hermanos, la misión de nuestro Dios. Él simplemente quiere que nosotros seamos obedientes y sigamos en sus santos y benditos caminos. No escogemos la misión. Pero fíjense, hermano, no es fácil. No es fácil, pero tenemos que decidir. Tenemos que tomar la decisión, hermanos, de obedecer al Señor. No es fácil. Es como entrar en un traje espacial. Lo que Cristo hizo fue esto, hermano. Cristo vino del cielo siendo Dios, dice el texto. Cristo vino a ser un ser humano como tú y como yo. ¿Sabe cuánto le costó al Señor adaptarse a ser un ser humano? Al Señor le costó adaptarse, hermano. El Dios que no sufre vino a sufrir. El Dios que no llora vino a llorar. El Dios, hermanos, que nunca fue humillado, vino a humillarse. Para Él no fue fácil, hermanos, acostumbrarse a un cuerpo humano. Sin embargo, lo hizo. Le costó, hermanos, acomodarse a la humanidad, pero lo hizo. Le costó lágrimas, pero lo hizo. Porque la obediencia se aprende, hermanos. ¿Ustedes creen que para el Señor fue fácil adaptarse a ser un ser humano? ¿Que tiene que bañarse porque ya a los 3 días huele mal? ¿Que tiene que sentir dolor? ¿Que tiene que sentir hambre? ¿Que ahora tiene que caminar y caminar distancias? El Dios que se hizo carne vino a adaptarse a nosotros, hermano. Es como entrar en un traje espacial. Si usted no hace ejercicios para entrar en un traje espacial, ¿sabe qué pasaría? Dicen que se moriría, hermano. Se ahogaría adentro. Un traje espacial que vale $22 millones. Así Cristo vino a este cuerpo, hermano, y tuvo que hacer ejercicios complicadísimos para poder adaptarse a la humanidad. La obediencia, hermanos, se aprende. No se recibe como un milagro, no se recibe como una emoción. Dios, ahora sí soy obediente.
Aprendo a obedecer, sujeto mis pasiones, sujeto mis emociones, someto mi voluntad a ti, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres Dios, yo debo obedecerte, me someto a ti. Entonces la obediencia, hermanos, se aprende. ¿Sí o no? La obediencia se aprende. ¿Cuántos estamos dispuestos a aprender a ser obedientes? No lo siento, Señor. No siento obedecerte. No importa. Aprende a ser obediente. Es como si yo digo un día, hermanos, yo no siento llevar dinero a la casa para mantener a la familia. Y como no siento, estoy bien. De ninguna manera, hermanos. Aunque usted no sienta, tiene su responsabilidad. Aunque usted no sienta obedecer a Dios, hermanos, usted debe aprender, usted y yo debemos aprender a obedecer a nuestro Dios, porque sabemos el propósito por el cual estamos en esta vida. Finalmente, hermano, finalmente, la obediencia, hermanos, tiene bendiciones. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren obedecer? Ahí ya no vi manos levantadas. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren obedecer? Ok, gloria a Dios. Pero fíjense, hermano, la obediencia tiene bendiciones. Si soy obediente al Señor cuando no me está viendo nadie, hermanos, entonces voy a ser bendecido. Miren lo que pasó con la obediencia de Cristo. Por lo tanto, como Cristo fue obediente, Dios lo elevó a un lugar de ¿qué, hermanos? A un lugar de honor. Porque Cristo fue obediente, hermanos, Dios lo elevó a un lugar de honor. Cuando usted y yo como hijos somos obedientes al Padre, ¿qué es lo que hace el Padre, hermano? Lo eleva a un lugar especial. Y ustedes son padres y madres. Y dígame la verdad, hermano. ¿Con quién se lleva usted mejor? ¿Con el hijo que no le obedece, con el hijo rebelde y malcriado? ¿O con el hijo que dice, mamá, dígame usted que yo aquí estoy a sus órdenes? Papá, aquí estoy para lo que usted mande. ¿A quién le querería usted más, hermano? Usted es papá, usted es mamá y sabe lo que estoy diciendo. Y a veces decimos, no, yo todos los quiero igual. Y yo le soy sincero, hermano, no los quiero igual a todos. ¿Para qué me engaño? A mí me cae mejor el hijo que me es obediente, hermano. Y yo no quiero engañarle y decir, Dios ama a todos. Sí, hermano. ¿Te da de comer? Sí. Pero cariño especial solo lo tienen los hijos obedientes. Y le voy a decir este texto, hermano. Mire, la primera cosa que uno tiene, hermano, es un hijo obediente recibe la salvación. Dice que Cristo vino a ser perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que. Entonces, ¿solamente van a ser salvos los hijos obedientes? Yes, sir. Perdón, sí. Solo serán salvos los obedientes. O sea que la primera bendición, hermano, la primera bendición que tenemos como hijos obedientes es que somos salvos, hermano. La segunda bendición que tenemos, hermano, entramos en una perfecta relación con Dios, hermano. Una perfecta relación con el Padre, así como lo fue Abraham. Abraham fue obediente porque salió de su tierra, simplemente porque Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, solamente porque oyó que Dios le mandó a cierto lugar. Y mire, dice el libro de Santiago acerca de Abraham, hermano. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Abraham fue llamado amigo de Dios. Y luego dice aquí también, hermano, Jesús dice, ustedes son mis amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo los mando. Ustedes son mis amigos. Y quede claro esto, hermano. Dice Jesús, ustedes son mis amigos. Ya no los voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Y mis amigos son aquellos que hacen lo que yo les mando. Es un lugar especial en el corazón de Dios, hermano. La gente obediente tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Alegra y cautiva en el corazón de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús está siendo bautizado? Y que le dice, desde el cielo le dice a su hijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, el hijo obediente, hermanos, al Padre, ahora el Padre se siente orgulloso de él, porque es un hijo obediente. Y luego, hermanos, bueno, antes de eso quiero decir, sé de un papá, hermanos, que cuando su hijo lo visita, para hablar de este punto, o todos los días el hijo le habla por teléfono. Le manda dinero aunque no lo necesita. Cuando llega a la casa ve que hay una necesidad de reparar algo, cortar el zacate, el hijo lo hace. Es un hijo pendiente del padre. Y el padre se siente orgulloso de ese hijo. Así como el Padre Celestial se siente orgulloso de Jesús, Dios se siente orgulloso de ustedes y de mí cuando somos obedientes. Dios siente un orgullo de nosotros, hermanos, cuando somos obedientes. Y cuando no somos obedientes, fíjense ustedes, hermanos. Fíjense lo que le digo. Vaya a una casa usted con su hijo, hermano, y que ese hijo sea malcriado, le rompa a la persona donde usted va a visitar, rompa los muebles, las cosas que están allí. Y dice malas palabras y se porta mal y brinca y es rebelde. Y usted dice, qué vergüenza, hermana, qué vergüenza. Este hijo me está avergonzando. Usted no quiere que, hermana, ya no quiere ir a alguna parte con ese hijo. En cambio, si es un hijo bien portado, hermano, ¿siente orgullo de ese hijo, sí o no, hermano? ¿Siente orgullo de esa hija, sí o no? Mira, este es mi hijo. Está gordo, pero es mi hijo. No es tan guapo, pero es mi hijo. Míralo, es mi hijo, es mi hija. Sientes alegría en tu corazón, porque tu hijo es obediente. Porque tu hijo es un buen hijo. Y mire, hermano, el hijo obediente tiene la protección de Dios. Fíjense, cuando los discípulos los echaron a la cárcel, hermano, por obediencia a la predicación del Evangelio, están en la cárcel. Y dice el último texto que tengo ahí subrayado, hermanos. El versículo, ¿qué? ¿Qué versículo es, hermano? 19. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó, y luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Están en la cárcel, hermano, pero como son hijos obedientes, ¿quién abrió la cárcel, hermano? El ángel abrió las puertas de la cárcel. Quien tiene la llave, hermanos, de las prisiones, quien tiene las llaves para abrirte las puertas a la oportunidad, es Dios cuando somos hijos obedientes. Él te va a sacar adelante de cualquier situación. Cuando puedas, lea Deuteronomio capítulo 28. Toda la lista de los hijos obedientes, cómo serán bendecidos, hermano. Porque los hijos que son obedientes se ganaron el corazón del Padre y el Padre los va a proteger. El Padre protegiendo a los hijos obedientes. Y termino con este texto.
Esta es la promesa de Dios para los hijos obedientes. Dice, Jehová estará con, y léanlo conmigo, hermano. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, seré hallado de vosotros. Mas si le dejares, él también nos dejará. Qué hermoso texto, ¿no, hermano? Él va a estar con ustedes, sí, pero dice, si ustedes lo buscaran a él. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? Seamos obedientes, hermano. Porque es la única manera de ganarse el corazón de Dios. No es para ganarse la salvación, para ganarte un lugar de privilegio en el corazón de Dios, hermano. Y serás un hijo especial. Porque dice el apóstol Pablo, hermano, que sean obedientes. No solamente en mi presencia, sino en ausencia, cuando nadie te mire, sé obediente. Vive como un cristiano, practica las virtudes cristianas, no te pelees, no te quejes, sé un cristiano obediente. Toma mi corazón, a ti será solo. Quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor a ti. Cada momento en mi vida confiar en tu bondad.